Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo un pequeño pensamiento de la palabra que se llama el propósito del sistema digestivo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos dio un sistema digestivo? La palabra nos enseña que todas las cosas que están en la tierra son sombra de cosas celestiales, es decir, tanto la tierra como el cielo, como el agua, como todo lo que existe es una sombra, y cuando Dios hizo al hombre, tomó de cada uno de estos para formar al hombre y para que el hombre pudiera señorear. Ahora, el sistema digestivo es algo muy complejo que nos está enseñando, que nos está dando una enseñanza específica para nosotros. Éxodo 29:13 dice: Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Es decir, la enseñanza que nos dan los intestinos, el hígado y los riñones es que la grosura de estos, como dice aquí en Éxodo 29:13, que era un mandamiento acerca del sacrificio sobre el altar, es que se quemara esta sobre el altar. ¿Por qué? Porque las cosas que se producen en nuestros intestinos, en nuestro hígado, en nuestros riñones, se tiene que quemar en el altar. ¿Por qué en el altar? Porque usted se dará cuenta que dentro de nuestro sistema digestivo están vinculadas también las emociones. Pueden ser sentimientos, pueden ser enojos, pueden ser alegrías, pueden ser diferentes cosas que sentimos emocionalmente, pero que pueden o perjudicar o bendecir. Hay gente que se enferma del hígado, gente que se enferma de los riñones, de los intestinos, por los sentimientos tan fuertes que se producen en ellos. Pero ¿dónde Dios quiere que esta grosura se queme? Es decir, la grosura, lo que empieza a crecer en esto, en los intestinos, hígado y riñones, sobre el altar. Es decir, llevar esas emociones al altar. No andar, imagínense cómo sería yo si trajera mis intestinos externamente y todo lo que traen dentro mis intestinos, andarlo regando por todos lados, andar regando por fuera lo que traen mis riñones, andar regando por fuera lo que trae el hígado. No, esas cosas, dice aquí la palabra, se queman en el altar. Es decir, mis emociones, mis pensamientos, mis intenciones las tengo que quemar sobre el altar. Pero mire qué más dice, verso 14: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás en fuego fuera del campamento. Y dice, es ofrenda por el pecado. Es decir, las cosas de la carne, las cosas de la piel y el estiércol no se queman en el altar, eso dice se quema fuera del campamento, y dice que es ofrenda por el pecado. ¿Por qué razón? Porque es obvio de que yo no voy a estar trayendo el estiércol al altar. Es obvio que no voy a estar trayendo las cosas de la carne al altar. Eso se quema fuera del campamento. Y de eso se trata esta enseñanza. Siga con nosotros para que pueda ver esta enseñanza. Ahora, ¿cómo funciona el sistema digestivo? Pues el sistema digestivo absorbe lo que necesita y desecha lo demás. Es decir, la enseñanza directa del sistema digestivo que tenemos nos enseña a aplicar a nuestra vida, no solo en el nivel de mis intestinos, de mi hígado, de mi estómago, sino de mis emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tomar en mi alma lo que me sirve y lo que no me sirve lo tengo que desechar. ¿Para qué funciona el sistema digestivo? Para digerir los acontecimientos, para digerir lo que me está pasando. ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando no puede digerir su sistema digestivo lo que come? Pues se enferma. O tal vez le da diarrea, o tal vez le da vómito, o le produce algo terrible en su sistema porque no pudo digerir los acontecimientos. De tal manera que mi sistema digestivo me está enseñando no solo en el nivel carne, sino en el nivel alma, cómo digerir las cosas que me pasan, absorber lo que necesito y desechar todo lo demás. Y es algo privado, no es para regar todos lados. Es decir, una persona que no controla sus emociones tendrá muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque obviamente yo no voy a andar orinando, no voy a andar
lo que produce mis riñones, no lo voy a andar regando donde quiera. ¿Por qué? Porque es algo privado. No voy a andar tirando tampoco algo fecal en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es algo privado. Entro a un cuarto como entro al baño y como puedo hacer del baño en un lugar, pero no voy a dejar que la gente me vea, no voy a dejar que ellos huelan lo que yo hice, no voy a dejar que ellos vean cómo es que lo hago, no, ¿por qué? Porque es algo privado. ¿Y qué es lo que me enseña eso igualmente? Que en el alma no es para yo andar regando las emociones que se producen en mis riñones, en mi hígado y en mis intestinos. Ahora, vamos a ver cómo es que esto sucede. Mire, Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, el Señor tuvo el cuidado de formarnos. Dice, formaste mis entrañas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente formó los intestinos, el hígado, los riñones, el estómago, no formó todo esto solo el Señor para que como humanos funcionáramos, no, nos da una enseñanza a nuestra alma y al nivel espíritu. La palabra hebrea usada aquí cuando dice formaste mis entrañas es la palabra kiliá en hebreo que quiere decir riñón. ¿Para qué sirve el riñón? El riñón sabemos que tiene unas funciones, de hecho que en la palabra hebrea kilá dice en el diccionario Brown Dry Briggs, dice seat of emotion and affection. Es decir, que es como un lugar, un asiento de la emoción, donde se asienta la emoción y el amar o la afección. De tal manera que nosotros vemos que los riñones son un par de órganos vitales que realizan varias funciones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones pueden producir enfermedades como vemos en esta imagen. El enojo puede dañar el hígado, la tristeza dañar los pulmones, la angustia el estómago, el estrés daña el corazón y también el miedo daña los riñones. ¿Sabe que hay mucha gente que está padeciendo porque nuestros órganos vitales están ligados a las emociones que tenemos? Nuestras emociones pueden producir enfermedad en nuestros órganos vitales. ¿Por qué? Porque son afectados por ello. Es como cuando una persona se enoja, rápidamente se calienta la sangre y los lípidos del cuerpo empiezan a funcionar distintamente. Igualmente, cuando una persona se espanta, tiene miedo, el cuerpo se pone frío y la persona se siente como paralizada. Es decir, las emociones producen algo en nuestro sistema reproductivo. Ahora, no vamos a andar regando, como le digo, flores con estas sustancias. Es algo privado, así como nuestras emociones también lo son. Las emociones no son para andarle diciendo a todo mundo, ay, mira, es que me fue mal, es que me hicieron esto, es que no, hay que tener cuidado a quién le externamos lo que vivimos emocionalmente, porque como le digo, está vinculado al sistema para digestivo. Es decir, que no podemos andar hablando de esto. Ahora dice en esta versión de Biblia para Todos, dice Lamentaciones 1:20, Señor, mira mi sufrimiento, mis intestinos, dice, están revueltos, mi corazón está lleno de remordimiento porque he sido muy rebelde. Los niños, dice, fueron asesinados en la calle y dentro de la casa estaba la muerte. Oiga, qué tremendo, dice, mis intestinos estaban revueltos. ¿Por qué razón? Por las emociones que estaba viviendo. Y por eso le dice, Señor, mira mi sufrimiento. Ahora, quiero regresar un poquito. Recuérdese, todas las emociones están ligadas a el sistema digestivo, de tal manera que por eso cuando dice aquí, tomarás también la grosura que cubre los intestinos, el hígado y los riñones, la vas a quemar en el altar. ¿Qué es desea que Dios que quememos en el altar? Las emociones negativas que podemos tener. Pero el estiércol, la carne, su piel, dice fuera del campamento. Es decir, esas cosas no deben de estar dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, cuando usa aquí la palabra mis intestinos, es la palabra meaja en hebreo, que está hablando de algo suave, intestinos, pero está ligado a la simpatía también. ¿Por qué?
Porque hay mucha gente que le confía a otras personas y son traicionados o son entregados o hablan mal de ellos. ¿Y qué es lo que pasa en ellos? Pues les produce algo terrible, un sentimiento negativo en su ser, de tal manera que cuando ven a esa persona que les ha dañado, les viene un dolor de estómago, les viene un dolor de intestino. ¿Por qué? Por el daño que les han causado. Pero ese daño se ve reflejado en el sistema digestivo. Ahora, ¿para qué son los intestinos? Es la mayor parte de la absorción de los alimentos que se produce a través de la pared del intestino delgado. Y obviamente el grueso es aquel que viene a desechar lo que no sirve. ¿Qué nos enseña el sistema digestivo? Que debemos de tomar las cosas que nos sirven en la vida y las cosas que no nos sirven, saber desecharlas. Porque ¿cómo seríamos? Imagínense si no pudiéramos hacer del baño. Un ser humano que no pueda hacer del baño se muere, se infecta. ¿Cómo va a traer todo ese líquido de los riñones dentro y todo esa materia dentro de sus intestinos? Le produce la muerte a un ser humano. Es decir, el sistema digestivo nos está enseñando tomar lo que nos sirve y desechar lo que no nos sirve. Lamentaciones 2:11 vuelve a decir, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, y dice, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Cuánta gente no está dañada en su hígado? Y no porque tengan un problema realmente físico, sino todo viene de la emoción, del mundo espiritual o del mundo del alma. Ahí es donde se producen estas cosas que después vienen a causar enfermedades en el cuerpo porque no hemos aprendido a desechar lo malo y solo absorber lo bueno. Dice esta palabra cuando dice hígado, la palabra hígado en hebreo kabed, que está hablando del hígado, de la víscera más pesada. Ahora, esta víscera nosotros vemos que también ayuda, obviamente cada uno de estos aparatos digestivos ayudan para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Es decir, que todo lo que entra en nuestro cuerpo es filtrado y después lo que no sirve sale, es evacuado de nosotros. Y así tiene que ser nuestra vida. Por eso cuando Dios le habla y le dice a los sacerdotes, y dígame que nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios, dice que en el altar tenemos que quemar esta grosura, la grosura de los intestinos, la grosura del hígado, la grosura de los riñones, la grosura de estas cosas, quemarlas sobre el altar, es decir, traer esas emociones ante el altar y decirle, Señor, perdóname. No te dice, lleva esa grosura de los intestinos y sácala por todos lados, dile a todo mundo lo que has vivido, dile a todo mundo lo que estás pasando, riega por donde quiera el estiércol. No, le dice, quiero que ahí quemes la grosura, pero el estiércol, la carne y la piel, dice, los quemarás fuera del campamento. Dice, es ofrenda por el pecado. ¿Por qué razón? Porque obviamente no vamos a estar trayendo cerca de las cosas santas la cosa que nos hace pecar, las cosas de las cuales a veces el estiércol o la materia fecal obviamente no es algo grato, se lleva fuera del campamento y se quema en un lugar secreto, no es algo para que todos puedan ver, no es algo para que todos puedan conocer. No sé usted, pero a mí no me gustaría que me vean haciendo del baño. A mí no me gustaría que estén viendo, como dicen acá en la tierra, haciendo mis necesidades. No, es algo privado. De igual manera, como es algo privado naturalmente, espiritualmente también. Cuando hay situaciones de pecado dentro de una congregación, es lo mismo. ¿Cómo vamos a estar tratando de pelear ahí y que todos escuchen y que todos vean ese tipo de situaciones cuando se tratan estas cosas con mucha delicadeza? Ahora, obviamente, todas las cosas son diferentes, cada situación es distinta, pero lo que la escritura me está enseñando es que la grosura de los intestinos, del hígado y de los riñones, hay que quemarla en el altar, que las cosas de la carne, de la piel, es decir, de las cosas de la tierra y del estiércol, hay que llevarlos fuera del campamento.
Así que espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para tu vida y que podamos quemar la cara, quemar estas cosas, esta grosura en el altar y lo que no es fuera